Es la 1 de la tarde, 30 minutos. Los saludamos desde Corferias en este último día, la última cita, la última fecha de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Han sido 14 días, ya va cerrando el telón la feria, pero por supuesto queda encendida toda la curiosidad de los miles de visitantes, de lectores que llegaron hasta aquí a vivir múltiples emociones, a compartir con los autores, pero también para encontrar en el libro quizá una nueva aventura. Pues aquí seguimos acompañándolos, allí vemos varios de los asistentes que siguen disfrutando de esta fiesta de la literatura, fiesta en la que seguimos por supuesto también compartiendo con ustedes diferentes recomendaciones. Les vamos a hablar a continuación del Rugido de nuestro tiempo, el último libro del ensayista y escritor Carlos Granés, que aborda la crisis del moralismo en el arte mientras la política y el populismo divide a la ciudadanía. Con él habló mi compañero Juan David Laverde. Carlos Granés, antropólogo, ensayista, bienvenido a Noticias Caracol, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, hablemos de este libro, El Rugido de nuestro tiempo, que pasea por temas muy álgidos y de mucho debate actual en Colombia y en el mundo, pasando por supuesto por temas del arte, pasando por supuesto por temas de la política. Arranquemos por el arte, que es la primera parte de su libro. Usted insiste en que se ha instalado cierto buenismo en el arte que le ha hecho un daño brutal a esa perspectiva del Dios creador del artista, que lo que hacía era romper paradigmas. ¿Exactamente a qué se refiere con ese concepto, Carlos? Simplemente que el campo de la cultura en general, no solamente el del arte, era el terreno por excelencia de la libertad, ¿no? Una libertad que usaba el artista para provocar, transgredir, crear valores, desafiar convenciones, atacar tabúes, es decir, para expandir el margen de lo posible, ¿no? Para experimentar con nuevas formas de vida. Curiosamente, en los últimos 10 años, el arte o la cultura en general se ha visto asediada más bien por causas morales y activismos morales que han limitado su capacidad de experimentación y han cercenado su libertad. Entonces ahora el arte, en lugar de provocar, está moralizando, está promoviendo buenas causas. Evangelizando. Está evangelizando, está sermoneando, está diciendo que tenemos que ser buenos ciudadanos, que tenemos que contribuir a la paz, que tenemos que ser buenas personas. Eso no era la labor del arte. La labor del arte era hacernos más complejos y más libres. Usted menciona en esa primera parte del libro que hubo una cantidad de movimientos que uno en teoría sobre los cuales no podría discrepar. Por ejemplo, el Me Too, por ejemplo, lo que pasó con otros temas muy gruesos en Estados Unidos. ¿En qué momento eso que uno podría pensar es un movimiento ciudadano, espontáneo, que digamos va acorde con principios democráticos, termina corrompiendo el arte transgresor? Claro, hay muchas causas importantes que han estallado en los últimos 10 años. El antirracismo, el ecologismo, el feminismo, la causa transexual, la causa por los migrantes. Es decir, toda una cantidad de sectores de la población que de una u otra forma habían sido invisibilizados o victimizados, y está muy bien que se tome conciencia sobre esas carencias de la civilización occidental, como esas fallas en nuestra sociedad. El problema es que estos problemas se conviertan en el deber ser del arte. El arte es una actividad libre y experimental que debe ser o solía ser refractaria a cualquier imposición moral de donde viniera, de la iglesia, del gobierno, de la sociedad civil. El arte era libre y experimental. Eso lo ha hecho interesante, eso lo ha hecho innovar y darnos sorpresas, y nos ha permitido aprender de nosotros mismos gracias a esa facultad que se tomaron los artistas de experimentar y explorar lo más oscuro y lo más sórdido del ser humano, si se quiere, no solamente su aspecto buenista, su aspecto moral. Y eso además hacía que la gente de alguna manera hubiera algo alrededor de esas obras que digamos, lo interpelaban. Ahora usted siente que estamos todos sobre un mismo molde en relación con lo que debe ser bueno o lo que debe ser consumido en el mundo del arte. Bueno, es que no hay nada peor para la cultura que hacerse predecible.
Y si ya sabemos cuál es la causa y sabemos cuál es el deber ser, ¿para qué vamos a ver el arte? Si ya sabemos qué nos va a decir. No tiene ningún sentido, es como ir a una iglesia, ya sabemos qué nos va a decir el cura. Y eso, ¿usted cree que es lo que ha derivado en que el mundo de la política se haya llenado de estos juegos artificiales que quizá uno podía ver en obras artísticas que interpelaban a la gente, y en cambio el artista de alguna manera se terminó plegando a estos discursos moralistas, a estos discursos del buenismo, a estos discursos de esto es lo que debe hablarse en la opinión pública? Esa es una de las grandes paradojas de nuestro presente. Mientras la cultura se hace más buenista, más predecible, más mojigata, la política se hace transgresora. Total. Y la política sí nos escandaliza y empezamos a ver a políticos totalmente incorrectos que dicen cosas que causan shock social, ¿no? Trump es el ejemplo más claro, con su burla a la menstruación de las mujeres, a los parapléjicos y sobre todo a la institución más sagrada para los Estados Unidos, que son los veteranos de guerra. Digamos que Trump se metió con absolutamente todo sin ningún tipo de pudor ni tabú. Y para sorpresa de la ciudadanía, le funcionó. Esto le sirvió de estrategia para pasar de ser un presentador de un show de telerrealidad a presidente de Estados Unidos. Y en América Latina han pasado cosas similares. Sí. Bolsonaro, por ejemplo, era un congresista oscuro que nadie conocía hasta el 2016, cuando en el impeachment de Dilma Rousseff introduce su voto, para sacarla, por supuesto, a favor o en nombre o a la memoria de Carlos Alberto Brillante Ustra. Es un personaje que puede no decirnos nada, pero si tú lo investigas, resulta ser un militar, alto funcionario de la dictadura militar, que además se encargaba de las torturas. Era la cosa más escandalosa que habíamos oído en la política latinoamericana reciente. Y sin embargo llegó. Claro, alguien que reivindicaba la dictadura y la tortura. Lo más escandaloso, lo más transgresor y lo más chocante, más performático que cualquier performance de un artista, y que sin embargo, en lugar de condenarlo al ostracismo político, lo catapultó a la presidencia. ¿Y a qué atribuye usted, por ejemplo, que digamos, episodios similares se hayan desgranado por toda América Latina con personajes como Bukele, con personajes como Andrés Manuel López Obrador, de los que usted habla, además de Trump, además del propio presidente Petro? ¿A qué atribuye usted, digamos, esta idea de estos personajes que usted lo relaciona con el populismo y con un caudillismo, y además con esta idea del presidente victimista? Sí, el campo político ha cambiado muchísimo en los últimos años, en gran medida gracias a las redes sociales y a que la estrategia de polarizar, dividir a la sociedad en batallas culturales y además inventarse enemigos y amenazas fatídicas empieza a ser muy rentable como estrategia. Entonces, a diferencia de la cultura, si la cultura es buenista, la política está empezando a mercadear con el odio, con lo que Mauricio García Villegas llama las emociones tristes, ¿no? Y esto, paradójicamente, está resultando ser una herramienta muy efectiva para medrar en política. Podemos poner un ejemplo reciente, hace exactamente un año, en la Filbo pasada, el 1 de mayo, fue ese famoso performance de Petro, en donde sacó su bandera de guerra a muerte, ¿no? El lema de la Feria del Libro de hace un año era Cultura para la Paz, y mientras tanto en la Plaza de Bolívar, Petro estaba promoviendo una guerra a muerte, es decir, estaba diciéndole al Congreso que eran unos HP esclavistas. Era un mensaje absolutamente visceral y cargado de odio. La cultura, la paz, lo bueno, y la política, mientras tanto, legitima el discurso de odio. Eso está pasando en todo el mundo. Y es una de las razones por la cual tenemos una pésima política y una pésima cultura, porque han invertido roles. Es en la cultura donde se pueden soltar todo ese tipo de butats y se puede ser agresivo y visceral, se pueden explotar las bajas pasiones. La política no, la política tiene que ser responsable y tiene que contribuir a que el ciudadano sea maduro, sea adulto y tenga responsabilidad civil. Pues debería ser. Ahora Debería ser. Parece que no lo es, No Carlos. lo es en absoluto. Muchas gracias por esta entrevista con Noticias Caracol y bienvenido siempre a la Feria del Libro. Encantado, muchas gracias. Gracias, señor. Y hablando de libros, otro recomendado, me acompaña aquí, lo tengo aquí a mi lado, En el nombre del Padre,
de Larisa Pisano, una colega también politóloga. En este texto lo que hace es incluir una serie, o recopilar mejor, una serie de entrevistas de su autora con figuras de la política colombiana como María José Pizarro, Iván Cepeda, Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara, Miguel Uribe Londoño, todos ellos que comparten un mismo dolor, un dolor que ha sido causado justamente por la violencia en la política colombiana, que está marcada por esa gran herida que le ha arrebatado a padres, madres e hijos, pero que termina por dejar un vacío que se convierte en una guía por los caminos públicos y al servicio de la gente, por los caminos públicos de estos sobrevivientes. Con ese recomendado les decimos, hacemos una pausa desde Corferias, pero en minutos regresamos con mucho más. 2 de la tarde, 40 minutos, volvemos a Corferias, a la Feria del Libro de Bogotá. Queremos compartir con ustedes el siguiente interrogante. ¿Qué quisiera usted, por ejemplo, enseñarle a sus hijos en el caso de no estar presente para hacerlo? Pues bien, justamente un médico se tomó a la tarea de escribir reflexiones e ideas para dejárselas a su hijo en modo de testamento. Y esta historia nos las trae la doctora Fernanda. Hijo, ahora sé que soy inmortal, porque aunque algún día mi cuerpo físico dejará este mundo, mi recuerdo siempre te acompañará en tu corazón. Líneas de vida para mi hijo es el legado de un infectólogo que durante la pandemia temió morir y no ver crecer a su hijo, que para ese momento tenía apenas 7 años. Era un chiquitín y me preguntaba, papá, ¿por qué si estamos en cuarentena y todos debemos quedarnos en casa? ¿Por qué tú tienes que ir a trabajar? Y entonces finalmente yo le expliqué en sus palabras a qué se dedica su papá, qué hace su papá para vivir. Como él, el personal de salud jugaba un doble rol. Primero debían cumplir con su misión en salud en la peor crisis sanitaria de la historia reciente. Pero al salir del hospital, ellos volvían a casa para ser en su caso esposo y padre de familia. Todo en medio de incertidumbre y miedos. ¿Qué le quisiera yo enseñar a mi hijo y de pronto no iba a tener la oportunidad de enseñárselo presencialmente, enseñárselo cara a cara, al menos tener un documento de lo que yo iba pensando, lo que iba reflexionando en mi quehacer diario, en la clínica, viendo fallecer gente, viendo compañeros enfermar y también fallecer y temiendo por mi vida y por lo que iba a hacer de mi hijo? En este libro, que invita a las familias a interactuar, escribiendo y dibujando sus propias líneas, se tocan temas trascendentales de la vida. Entonces hay una sección dedicada a Dios, a la familia, al amor, a la ciencia, al deporte, a todas las líneas que deben hacer que un niño crezca sano y feliz. Esto no es algo para imponer, es algo para construir juntos con tu hijo en familia. Su hijo Jacobo ya tiene 12 años. ¿Qué dice del libro? Él le encanta, lo lee, lo atesora, es uno de sus libros favoritos y lo tiene en un lugar muy especial con otros libros que él valora mucho. Líneas de vida para mi hijo se acaba de presentar en la Feria del Libro de Bogotá 2026. Y es momento para hacer más recomendaciones. El lanzamiento esta tarde a las 4 de la tarde del libro Cuando arde la salsa, un libro que no solo se lee, también se baila, y es del cronista y escritor bogotano Jorge Eric Palacino Zamora, quien nos sumerge en una narrativa donde el compás de la clave marca el destino de sus protagonistas entre Bogotá y la Sultana del Valle, Cali. Retomamos la información desde Corferias, cuando ya vamos cerrando esta jornada. Por supuesto, una voz importantísima, la de Adriana Ángel, directora de la Filbo. Bienvenida a Noticias Caracol nuevamente. Ay, muchas gracias y qué bueno que nos encontremos al inicio y al final con ustedes. Tal cual, bueno, pero quisiera comenzar a preguntarle inmediatamente qué reflexiones les va dejando ya a estas alturas del desarrollo de la Filbo esta jornada, estos 14 días de feria. Pues gracias por esa pregunta. Yo creo que nos deja una enorme gratitud porque acudieron niños, niñas, jóvenes, familias enteras, profesionales de distintos países del mundo a participar en toda la agenda que teníamos programada para ellos. Y ha sido muy satisfactorio ver cómo los eventos están llenos de gente, aun cuando llovió, haciendo sol. Esta sigue siendo la cita anual con los libros para los colombianos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los retos que quedan también para el próximo año, que es una feria tan esperada precisamente para todos, no solamente aquí en Bogotá, sino en las regiones, gente que viene de otras partes del país y del mundo a disfrutarlo? Sí, pues el reto es, ya estamos pensando en la próxima feria, obviamente, ya la estamos planificando, queremos fortalecer esos lazos que se establecieron
con India como país invitado de honor, y justo esta mañana estábamos en una charla hablando sobre esto, como la importancia de que Colombia siga siendo India, ¿no? Y que sigan participando en todas las actividades que vamos a hacer, fortaleciendo la red de apoyo y de negocios y de turismo, y que esta sea la entrada para que pasen muchas cosas más, ¿no? Proyectando también cómo será esa presencia de India durante los próximos años en la FILBO y también en el país. Pero creo que lo más importante es leer al público que nos acompañó, leer todo lo que nos pasó, hacer un análisis, un balance que por demás es muy positivo para empezar a pensar la feria del 2027 con todos los retos que tenemos, pero contando también con esa presencia de los territorios tan fuerte que tuvimos a través también de Boyacá como departamento homenajeado, con todo este despliegue cultural, artístico y literario que vimos, y cada uno de estos eventos, de estos más de 2.300 eventos que hicimos aquí en Corferias y afuera que estaban sucediendo en paralelo, nos dejan enseñanzas, aprendizajes para fortalecer ese vínculo con esos lectores que creen en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, y de cifras ya hablaremos después, porque estamos apenas a media jornada de esta fecha final de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Adriana, felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes por creer, por estar aquí, por acompañarnos y ayudarnos a multiplicar todo lo que hacemos en la feria, que está diseñado para todos ustedes. Por lo pronto nos despedimos de los libros, pero aquí en la feria, porque por supuesto las historias quedan, y así cerramos también esta cobertura especial de Noticias Caracol de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y a leer, que viva la lectura, Adriana. Que viva la lectura y que vivan los libros. Que vivan los libros, sí señor. Buena tarde.